Empezó a grabar ¿Sí? y Ya, Sí, está entonces, presentando. recordarles que se acerca a pasos agigantados el 25 de septiembre, que es el día de la prueba de humo de trenes. Acuérdense que si no tienen el libro, no tienen la posibilidad de conseguirlo, yo los dejé puestos en su versión PDF en el muro del Classroom hace 2 o 3 semanas atrás, para que pudieran leerlo a través del computador, del celular, etc. 25 de septiembre, entonces, prueba de humo de trenes. 20 de noviembre, la ciudad de El Sol. Así que para que tengan presentes esas fechas que son importantes dentro de las evaluaciones. Como les comentaba al principio, o como les preguntaba al principio, se subió un comunicado a la página del colegio donde se habla sobre el inicio de las vacaciones de septiembre, de los días libres que ustedes van a tener para que puedan descansar antes de la última recta final del año. Entonces, eso implica que el día viernes nosotros no vamos a tener clases, porque el viernes ustedes ya van a estar de vacaciones o de días libres, y nosotros el viernes teníamos un control de comprensión lectora, ¿se acuerdan? sí, ¿Sí? sí, Entonces, esta evaluación se va a trasladar del viernes, que no tenemos clase, al lunes 21, que es el día cuando volvemos de las vacaciones de septiembre. Acuérdense que este control no es un control donde se incluya materia, es más bien donde ustedes van a tener que aplicar habilidades de comprensión lectora que nosotros trabajamos normalmente en las actividades del libro, que es buscar información dentro, reflexionar, analizar, etc. Entonces, esta evaluación, que es la primera, el primer control que vamos a hacer durante el semestre, es el lunes 21 de septiembre. ¿Estamos claros con esto, con el cambio que ocurre? sí. Pasa de Sí. este viernes al Sí. lunes 21, que es cuando volvemos de el descanso de septiembre. ¿Sí? Para que lo anoten por ahí y para que tengan claro la fecha. Entonces, continuemos. Título y objetivo de la clase de hoy. Hoy día vamos a ver o vamos a hablar y trabajar sobre los conceptos de actitud y acción de los personajes. ¿Cuál es el objetivo? Van a analizar ciertas narraciones relacionadas con mitos particularmente, donde vamos a poder determinar qué son las acciones y cómo podemos reconocer la actitud que hay detrás de una acción de un personaje. Entonces, título y objetivo, y empezamos. Avísenme cuando estén listos con el título y objetivo, y prestenle atención a la imagen que aparece al costado del título. Acuérdense de avisarme cuando estén listos. Listo, profe. Ya. Listo. Ya. Listo. ¿Quién no ha terminado todavía? Yo. Avíseme. Yo. Listo.
¿Estamos listos? Listo. ¿Sí? ¿Quién no Sí, profe. todavía? ¿Quién no ha terminado todavía? ¿Todos terminaron ya? ¿Sí? Ya, entonces, hay una imagen No, que está profe, a mí me acompañando. falta. ¿Emilia? Sí, a mí me falta. Ya, dale, avísame, te espero. Dale, no. Ya, profe, ya terminé. Ya, ahora sí entonces. Hay una imagen que está acompañando a la portada de esta clase, al título en particular, que representa a un hombre cargando una piedra. ¿Alguien sabe o conoce alguna historia que esté relacionada con esta imagen? ¿Atlas? ¿Agustín? ¿Atlas? Atlas. ¿Quién sabe quién es Atlas, aparte del Agustín, para que después el Agustín nos cuente? ¿Alguien conoce el nombre o la historia de Atlas? No. ¿No? No. Me Agustín. suena, pero no. Yo creo que todos lo han escuchado alguna vez. Agustín, ¿tú nos podrías contar más o menos a grandes rasgos quién es Atlas? Es como un, un dios que fue como castigado a cargar el mundo. A cargar el peso del mundo, ¿cierto? Entonces se supone que Atlas es un personaje mitológico que por una situación particular que él vivió fue castigado, tiene un castigo eterno que se le llama, que es cargar con el peso del mundo. ¿Cuál es la característica de Atlas? Es que Atlas es el hombre o el ser más poderoso físicamente, el más fuerte de todo el mundo. Entonces él comete un error o está metido así como en un enrollo más o menos complicado y por eso él termina castigado teniendo que cargar el peso del mundo, el peso de esta roca gigante sobre su espalda, ¿ya? Entonces, nosotros determinamos o entendemos acá que hay una acción. La acción es el castigo y la respuesta de esa acción es que Atlas va a tener que cargar esta piedra, que también es una acción dentro de una historia. Entonces, Atlas puede asumir este castigo de diferentes maneras o con diferentes actitudes. ¿Cómo podría asumir o qué actitud podría tener Atlas frente a este castigo? Tristeza. Ya, por ejemplo, una actitud sería que él asumiera con tristeza su castigo. ¿Qué otro tipo de actitud podría presentar? Arrepentimiento. Con arrepentimiento, muy bien. ¿Qué más? Enojar. Rabia. Esfuerzo. Con enojo, perfecto, con esfuerzo. ¿Más? Dígame más. Hay una que también es lógica que no han nombrado. Cuando uno lo castigan, uno se pone triste o también se Enoja. con rabia o con enojo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan para que empecemos la clase del día de hoy? Que las acciones son cosas que nosotros realizamos, que dentro de las historias son cosas que los personajes realizan, ¿cierto? Lo tenemos claro eso, ¿ya? Y la forma en que los personajes abordan esas acciones o realizan esas acciones es lo que nosotros vamos a determinar como actitud. Yo puedo hacer las cosas de manera negativa, las puedo hacer de manera positiva, las puedo hacer de manera feliz, de manera triste, etcétera. Entonces la actitud tiene que ver con la forma en que yo afronto ciertas cosas que tengo que hacer como ser, y lo mismo ocurre con los personajes. Hay formas en que ellos abordan ciertas acciones que tienen que hacer dentro de los relatos y nosotros vamos a poder reconocer esas actitudes. Eso es lo que vamos a ver hoy día y también en la próxima clase. Entonces nos vamos con la actitud o la actividad inicial. Título entonces, actividad inicial, y vamos a hacer tres cosas. Primero, como lo hice con otros cursos también, quiero que busquen en internet, en Google, un significado para la palabra acción y un significado para la palabra actitud. Lo importante de esta búsqueda es que encuentren significados que ustedes entiendan. O sea, lo leen de la página de internet y si usted entiende lo que significa o lo que está tratando de decir esa frase, anótela. Si no entiende, busque una simple que le permita entender. La anota en su cuaderno. Después se van a la página 253 y vamos a leer un mito mapuche, que ahí lo vamos a saber de qué se trata porque es un mito que ustedes ya conocen, y van a desarrollar las tres actitudes o las tres acciones que se presentan en la página 253. Entonces, se van a internet, buscan el significado para ambas palabras y después en la página 253 leen este pequeño texto que aparece acá
y responden la letra A, B, C y D. ¿Estamos claros con lo que hay que hacer? Sí. Sí, Les profe, voy a tengo dar, una pregunta. dígame, Que la parte en la que tenemos que buscar los significados es lo ¿sí? que tenemos que anotar el significado que nosotros entendamos o el que sale en internet. El que ustedes entiendan. ¿Por qué les comento esto? Porque Porque, de repente, dale, mire, dime. porque por ejemplo, a veces uno encuentra un significado y puede entenderlo, pero lo copia tal y como está Sí, sí. en Google. Pero ahora Ujú. tenemos que escribir lo que uno entiende de ese Lo que ustedes significado. entienden del significado, Ok. ¿ya? O sea, averigüen qué significa y defínanlo ustedes. Eso es como en otras palabras, Ah, ok. ¿ya? Entonces, les voy a dar 20 minutos inicialmente y si necesitan más tiempo, les puedo dar 5 minutos más. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. ¿Sí? Empezó a 5 correr el tiempo minutos entonces. para buscar el significado de las palabras. Tienes 20 minutos para desarrollar la actividad. Si falta tiempo, les puedo dar 5 minutos extras. Ah, ya. ¿Pero ¿Ya? todas? Sí, todas. No se entrampen mucho en la primera actividad, solo busquen el significado y anótenlo según lo que ustedes entiendan. No pierdan todo el tiempo de la clase haciendo solamente eso. ¿Tienen alguna duda? No, profesor. Profesor, Dígame.
Provocar es una acción. Sí. ¿Quién ya está respondiendo a las preguntas de la página del libro? Yo, la Constanza. Yo. Vayan avisándome cuando terminen. Yo. Y pregúntenme si tienen dudas, porque la letra D es posible que les genere dudas. Profe, no entiendo la D. Ya mira, se supone que en la letra C tú tienes que elegir una de las dos alternativas que aparecen ahí, ¿cierto? Eso es la C. En la D lo que te preguntan es, dentro de la alternativa que tú elegiste, tienes que reconocer qué parte de la frase completa que elegiste es una opinión y cuál otra es un fundamento. Ok. ¿Ya? Profesora, Dígame, ¿quedar es una acción o no? ¿cómo? ¿Quedar es una acción? Quedar. Connie, ¿Qué? ¿en qué parte está esa acción que tú me estás preguntando? Aquí es donde dice, tan alto que tren subió, a su vez, tanto el cerro, que todos quedaron cerquita del sol. Todos quedan cerquitas, esto está como acá al medio.
Sí, porque eso lo que te están pidiendo a ti, tú estás haciendo la letra A, ¿cierto? Sí, Ya entonces te están preguntando a ti cuáles son las acciones que realiza cada una de los personajes, o sea, de las serpientes. Entonces dice, de pronto la serpiente mala hizo subir más las aguas. Esa es una acción, ¿cierto? sí. ¿Sí? Entonces, ¿esa acción quién la realiza? La serpiente mala. ¿Quién es la serpiente mala? ¿Cómo se dice? ¿Kai Kai Kai. o Tren Tren? Kai Kai, perfecto. Entonces después dice, de pronto la serpiente mala, que es Kai Kai, hizo subir más las aguas tan alto que Tren Tren subió a su vez. Entonces, Tren Tren subió a su vez, ¿esa acción quién la realiza? Tren, tren. Exacto. Ah, y que todos quedaron cerquita del sol. Eso de que todos quedaron cerquita del sol, ¿quién realiza esa acción? Tren, tren. ¿Quiénes quedaron cerquita del sol? ¿Los humanos? Los humanos. Entonces no es una acción ni de Kankai ni de Tren Tren. Entonces no la tienes que subrayar. Ah, ya. Acuérdate que solo subrayas las acciones realizadas por Kai Kai y o Tren Tren. Profe, Dígame. desprender, ¿qué significa? Desprender, Sí, cuando tú sacas algo, lo desprendes. Piensa que, por ejemplo, según lo que dice acá, dice, entonces la serpiente buena pudo desprender una roca que lanzó tan fuerte que aplastó a Kai Kai. O sea, logró sacar un pedazo de roca de una montaña, por ejemplo, y se la pudo lanzar a Kai Kai. ah, ya. Profe, Santiago, ya terminé la 253. ya, tienes que esperar para que todos terminemos y revisemos juntos. Ok. ¿Cómo van? Quedan 7 minutos. Yo voy en la B. Yo también. ¿Alcanzan a terminar en esos 7 minutos? Yo creo que sí. Yo no, profe, no creo porque a mí me falta un poco. ¿Dónde vas, Emilio? Ahora voy a empezar a leer el... Ya, dale. Profe, Dígame. aquí dice la serpiente del mar quería ahogar todas las vidas humanas. ¿Esa es una acción? Espera, doña la serpiente del mar quería ahogar. No, el concepto querer no es una acción, porque no es algo que tú realizas. Pero quería ahogar Por a eso, todas las vidas pero humanas. no es una Ahogar. acción porque querer ahogar no es ahogar a la gente, es solo quererlo, es un deseo. Ah, Y ya, las acciones entonces son no cosas sería que se acción. realizan. Ya, gracias. Entonces ahogar no sirve. Ahogar sí, pero es que acción que se... O sea, lo que dice acá es que quería ahogar. Si estuviera solo, sí, Profe, pero como está con el querer, no es una acción. Agustín. lo de que dice frente a la furia que desataba Kai Kai, ¿eso se subraya? Espérame, dice... A ver, mira, dice, frente a la furia que desataba Kai Kai, Tren Tren vio la posibilidad de salvar a sus protegidos. De todo lo que te leí, ¿cuál es la acción que se realiza? ¿Desatar la furia? No, porque dice, frente a la furia desatada por Kai Kai. Eso no es una acción, es solamente que te están contando algo que ya ocurrió.
pero la acción que aparece en esta parte es la ¿Salvar? respuesta. Tren Tren vio la posibilidad de salvar. Mm, De ahí es súper larga la acción porque dice Tren Tren vio la posibilidad de salvar a sus protegidos encorvándose. Ahí termina la acción. Y, profe, invitando a los hombres a subir más alto cada vez, ¿sirve? Sí, y Pues- sigue siendo, es como parte de la misma acción. Entonces, ¿subrayo todo eso junto? Sí, se subraya como para darles una pista. Se subraya hasta futa chao. Ya. Hoy es mucho. Es que es una acción que está descrita con mucho detalle, por eso es tan larga. Porque yo lo podría haber resumido así como Tren Tren se encorva y sube a lo alto a la gente. Listo. Y podría haberlo dicho así bien simple, pero ahí como que lo detalla mucho. Por eso es tan larga. Ya. Entonces, subrayo todo eso. Ajá. Ya, gracias. profe, Agustín. en una parte dice, de pronto la serpiente mala hizo subir más las aguas, tan alto que Tren Tren subió a su vez tanto el cerro Sí, que todos quedaron cerquita del sol. exacto. El tan alto que Tren Tren subió a su vez tanto el cerro es acción de Tren Tren. No, no. La de Kaikai es la que va primero. Dice, de pronto la serpiente mala hizo subir más las aguas. Hasta ahí es la de Kaikai, ¿cierto? Ujú. Entonces, la acción siguiente dice, Tren Tren subió a su vez tanto el cerro que todos quedaron cerquita del sol. Entonces, la acción ahí es Tren Tren subió a su vez tanto el cerro. Ok, Profe, gracias. Dígame. no entiendo la D. Ya, en la D lo que tienes que hacer es que tú en la letra C eliges una de las dos frases que aparece ahí, ¿cierto? Sí. Ya. En la D lo que tienes que hacer es, de la frase que tú elegiste, de la que marcaste, tienes que reconocer dentro qué parte es una opinión y qué parte es un fundamento. Ah, ya. Profe, Agustín. no entiendo muy bien la pregunta B. Dice, a partir de las acciones destacadas, o sea, de lo que tú marcaste, qué acciones realiza Kaikai y cuáles realiza Tren Tren, dice, ¿qué piensas de las actitudes de la serpiente? Fundamenta tu respuesta. Entonces, por ejemplo, Kaikai, ¿cuál es la actitud que él tiene? Él es como tiene una actitud buena, tiene una actitud mala, trata de herir a la gente. Entonces tú tienes que decirme cuál es la actitud que tiene cada uno. Kaikai, ¿qué sería en este caso? ¿Cuál es su actitud? Agustín. Em, pero dice que, ¿qué piensas de las actitudes? Uh-huh. O Sí, pues, sea, primero hay tienes que determinar qué es cada uno. Tenés que como ponerte en una postura. ¿Ya? Y la actitud, por ejemplo, Kaikai es como una persona, un ser que quiere herir al hombre. ¿Ya? En razón de eso, tú tienes que dar tu opinión de su actitud. Si te Ok. parece bien, si te parece mal. Gracias, profe. De nada. ¿Cómo van? Bien, Profe. Dígame. Y donde dice, entonces la serpiente buena pudo desprender una roca que lanzó con tanta fuerza que aplastó a Kaikai, ¿esa también es una acción? Sí, ¿realizada por quién? Por Tren Tren. Por Tren Tren. Ya, gracias.
¿Quiénes van en la letra B? Profe, yo ya terminé. Yo, Ujú. Yo. ¿Les parece si los que no han terminado terminemos juntos mientras revisamos? Vamos Profe, más yo lento tengo y una van pregunta. completando. sí. ¿Sí? ¿Les parece? Profe, yo tengo una pregunta. Emilia, dime. En la parte en la que dice que un día le provocó guerra a Trenten, ¿Sí? Ujú. ¿sería una acción de Kai Kai? Exactamente. Ok. Ya, entonces, las personas que no han terminado van a ir terminando a medida que vamos revisando todos juntos y también traten de ir interviniendo a medida que avanzan, ¿ya? Entonces, voy a empezar la actividad primero revisando efectivamente las definiciones que encontraron de las palabras acción y actitud. ¿Qué me podría leer entonces una definición de acción? Yo, profe. Dale, Connie, comencemos. Hecho que hace un personaje. Hecho que hace un personaje. Ya, bien. ¿Más definiciones? Yo, profe, Dale, Emilia. puse algo parecido. Una acción es lo que una persona hace o realiza. Perfecto. Una acción es algo que una persona hace o realiza. ¿Alguien tiene algo distinto? ¿O más o menos todos andan como en la misma línea de respuesta? ¿Sí? ¿No? Sí, no tengan miedo de equivocarse. Sí. ¿Sí? Entonces nos vamos a quedar con la idea de que acción es algo que alguien hace. Nos quedamos con esa idea como lo más básico que podríamos alcanzar, ¿ya? Entonces si hablamos, por ejemplo, de narrativa, vamos a decir que acción es lo que los personajes hacen dentro de una historia, ¿ya? ¿Qué es una actitud? Yo, Agustín, Agustín. es el comportamiento de alguien. Ya la actitud está, sí, está marcada por el comportamiento de alguien, sí, bien. ¿Quién más tiene otra definición? Yo, la Connie. Dale, Connie. Manera de las emociones de una obra o de un personaje. Manera, Manera de las emociones de un personaje o en una obra. ya, manera en que se presentan las, ¿cómo? Déjame ordenar un poco la respuesta. Manera de las acciones. Ya, vamos a tratar de No, ordenarla. es manera de las emociones. Manera de las emociones. ¿Cómo podría ser más ordenado? Forma que tienen las emociones dentro de una historia o de una obra, ahí me suena más ordenado. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien más que quiera leer su respuesta? Yo, profe. Dale, Emilia. La actitud es el comportamiento, ya sea negativo o positivo, que Ujú. sería su forma de ser frente a los problemas. La actitud de alguien es lo que lleva a actuar. Exacto. Entonces, la actitud es la forma en que un ser, un personaje, una persona, enfrenta las acciones y esta forma, esta actitud va a definir la manera de ser del personaje o de la persona, ¿ya? Vámonos entonces con el texto. ¿Quién me puede ayudar a leer? Sofía, ¿me Yo, escuchas? profe. Emilia, empieza tú y después me ayuda la Sofía. Dale, Emilia. Ok, ¿hasta dónde tengo que leer? Lee hasta el primer... espérame, déjame ver dónde está el primer punto. Sí, hasta el primer punto aparte. Hasta donde dice cola. Fuerte de su cola. Ok. Kai Kai era una serpiente dueña de las aguas, o sea, dueña del mar, los lagos y de los ríos. Un día le provocó guerra a Tren Tren, un gran serpiente dueña de la tierra, la serpiente del mar que quería ahogar a todas las vidas humanas y animales que había en la tierra a través del movimiento fuerte de su cola. Ya, entonces, Emilia, tú estabas ya empezaste a hacer esta parte. ¿Qué acciones aparecen en este primer párrafo y quién realiza cada acción? Acuérdate que habíamos que buscar cuáles eran las de Kai Kai y cuáles las de Tren Tren. ¿Qué acciones encontraste? Encontré en la parte que dice, un día le provocó guerra a Tren Tren, que la Ya, hace Kai Kai. perfecto. Entonces, en este primer párrafo, la primera acción que ustedes tenían que subrayar, con color rojo según lo que decía la indicación, es un día le provocó guerra a Tren Tren. Y esta acción está realizada por Kai Kai. ¿La habían marcado? Sí. ¿Sí? Y Ya, y esa es la única acción que tienen que marcar, porque la otra, que dice quería ahogar a todas las vidas humanas, es
es un deseo, no una acción realizada. ¿Ya? Sofía. Sí, profe. ¿Tú me podrías ayudar con el siguiente párrafo? La gran serpiente dueña. Ahí. Frente a la furia. Ah, ya. Espere. Ah, ya. Frente a la furia que desataba Kaikai, Tren Tren vio la posibilidad de salvar a sus protegidos encorvándose, aumentando así la altura de los cerros, invitando a los hombres a subir más alto cada vez, a lo más alto del cerro, lo que logró con mucho esfuerzo y con ayuda la Futa Chao. Con la ayuda, sí. De pronto la serpiente mala hizo subir más las aguas, tan alto que Tren Tren subió a sus vez tanto el cerro que todos quedaron cerquita del sol, y de esa vez su piel es oscura. Entonces la serpiente buena pudo desprender una roca que lanzó con tanta fuerza que aplastó a Kaikai, terminando así el diluvio universal. Y todos los hombres dieron gracias a Engenechen, haciendo una gran rogativa. Una gran rogativa. Entonces, vamos a determinar cuáles son las acciones en esta primera o en esta segunda parte del relato. ¿Quién me pudiera ayudar? ¿Cuál es la primera acción que podemos encontrar? Yo, profe. ¿Emilia? La segunda, que está hecha por Tren Tren, dice: Tren Tren vio la posibilidad de salvar a sus protegidos, encorvándose, aumentando así la altura de los cerros. Hasta ahí, Emilia, perdón. Los... Emilia. Entonces, es que lo que pasa es que quiero que dividamos acá, porque en todo ese fragmento que yo les dije antes, son todas, a ver, es una acción compuesta de varias acciones, entonces las vamos a dividir. Entonces, la primera, como decía la Emilia, es: Tren Tren vio la posibilidad de salvar a sus protegidos, encorvándose, aumentando así la altura de los cerros, ¿cierto? Hasta ahí es la primera acción realizada por Tren Tren en este párrafo, ¿ya? Después viene otra acción, dice: invitando a los hombres a subir más alto cada vez. ¿Ya? Porque ahí invitando es otra acción. Cuando yo invito a alguien, estoy haciendo una acción. Les digo: chiquillos, vengan, súbanse a mi espalda para que estén lo más alto posible. Es otra invitación, es otra acción, ¿ya? Invitando a los hombres a subir más alto cada vez. Hasta ahí llega la otra. ¿Sí? Sí. Y la siguiente dice: lo que logró con mucho esfuerzo y con la ayuda de Futa Chao. Entonces, dentro de ese fragmento hay tres acciones que juntas determinan una acción mayor, si habría que decir de alguna manera. ¿Ya, Emilia? ¿Estamos bien ahí o no? Sí. ¿Sí? El resto tiene marcadas esas tres acciones que juntas hacen una acción única, si hay que decir de alguna manera. Sí. ¿Sí? Ya. Sí. ¿Cuál es la siguiente acción que había que marcar? Yo, profe. ¿Javiera? La siguiente es después de Futachao, que la realiza Kaikai, ¿Ya? que de pronto la serpiente mala hizo subir más las aguas. Perfecto. Entonces, de pronto la serpiente mala hizo subir más las aguas. ¿Es una acción realizada por quién? Por Kaikai. Por Kaikai. Las otras que marcamos están realizadas por Tren Tren. ¿Sí? ¿Ya la tienen lista? ¿Y cuál es la siguiente acción que había que marcar? Yo, profe. Yo, profe. ¿Antonella? Sí. Dale, ¿cuál es la que seguía? Después de eso dice: una roca que lanzó con tanta fuerza Falta que una, aplastó antes, a falta Kaikai. una antes, falta una antes, falta una antes. ¿En Te serio? saltaste una acción. Yo, profe. Dale, Emilia, ¿cuál? Tren Tren subió a su vez tanto el cerro que todos quedaron cerquita del sol. Ya. Vamos a hacer una corrección. Ahí la acción de Tren Tren solamente es que subió a su vez tanto el cerro. Porque el que quedaron cerquita del sol, eso es una acción de los humanos, ¿ya? Entonces Tren Tren subió a su vez tanto el cerro. Hasta ahí es la acción
de Tren Tren, ¿cierto? Ah, ok. ¿Ya? Tren Tren subió a su vez tanto el cerro. Esa es una acción en respuesta a lo que hizo Kaikai. Antonella, ahora sí viene la que tú me dijiste. Sí, esa es la que creo que hizo Kaikai. ¿Ya? Dice una roca que lanzó con tanta fuerza que aplastó a Kaikai. Ya. ¿Empieza desde dónde? Entonces, la serpiente buena pudo desprender una roca que lanzó tan fuerte que aplastó a Kaikai. Hasta ahí es la acción. Desde entonces la serpiente buena pudo desprender una roca que lanzó con tanta fuerza que aplastó a Kaikai. ¿Y esa acción está realizada por quién? Por Tren Tren. Por Tren Tren, sí. ¿Hay alguna acción más que había que marcar? ¿No? ¿No? No, porque la última la hicieron los humanos. Exacto, porque la última la realizan los humanos, que es Agradecer dar las gracias y hacer la prerrogativa, ¿cierto? Prerrogativa decía, ¿cierto? Rogativa, perdón. Listo, tenemos marcadas las acciones entonces. Ya hicimos la letra A, vámonos con la B. A partir de las acciones que subrayamos, ¿qué piensan de la actitud de las serpientes? Fundamenten su respuesta. Y aquí los quiero escuchar. ¿Qué les parece la actitud de Kaikai, por ejemplo? ¿Les parece buena? ¿Les parece mala? Mala, Ya, ¿por qué mala? porque quería acabar con la vida de muchos humanos. Ya, bien, es mala porque su actitud o sus acciones están en búsqueda de acabar con otro ser vivo, ¿cierto? Sí. ¿Hay alguien que opine distinto? Profe, yo tengo una postura un poco más extensa, viendo que quizás, ¿cómo sabemos que los humanos no le hicieron algo a Kaikai? Bien, Emilia, sí, tienes toda la razón del mundo, porque en el fondo, claro, nos piden que nosotros tomemos como una postura respecto a la actitud de Kaikai, pero nosotros no tenemos claridad de por qué Kaikai quiere hacer lo que quiere hacer, no sabemos por qué él quiere inundar la tierra, a lo mejor los hombres le hicieron algo, a lo mejor los hombres contaminan el mar y él solamente lo que quería hacer era que dejaran de contaminar el mar, no lo sabemos, ¿ya? Pero también es una postura válida. Sí, entonces no podemos decir que alguien es malo sin saber de qué viene ese enojo, porque hasta uno se puede enojar y no significa que uno sea malo. Claro, pues no sabemos cuál es la razón que hay detrás. Yo lo digo porque Ujú. es como que quería acabar con todos los humanos y quizás por uno quiso matar a Claro, todos. eso también O es una buena razón, porque en el fondo, claro, es malo porque en el fondo lo que él está haciendo no daña a la gente que quizás solamente contamina el mar, sino que lo está dañando a todos, los mete a todos en un mismo saco también, entonces también podríamos ponernos en esa postura, ¿ya? Y hay Ahora, gente inocente. para adelantarles un poco o para contarles un poco el contexto, se supone que Kaikai quería hundir la tierra porque sentía envidia de la otra serpiente, porque los humanos amaban a Tren Tren, entonces él como no recibía el mismo cariño, la misma admiración de la gente, en el fondo como que siente celos y por eso los ataca. Eso no sale en la historia, pero se los cuento yo. ¿Ya? Sí. ¿Y qué pasa con la actitud de Tren Tren, Yo, Javi, Javi? que me pareció buena porque él intentó salvar a los humanos, a las personas que lo apoyaban, Uh-huh. y los salvó y arriesgó su vida también. Claro, eso también es importante porque en el fondo Tren Tren, para salvar a los hombres, él pone en riesgo su vida porque él se exige al máximo, se expone a la inundación, se expone a los ataques. Claro, entonces los protege. Muy bien. Continuemos. Profe, Dígame. lo mismo con la anterior. ¿Cómo sabemos que quizás Kaikai y Tren Tren tenían algún tipo de conflicto? Claro. Y como que sabe que los humanos están haciendo daño en alguna razón, por ejemplo, y entonces como para, como que en forma maligna intenta salvarlos para intentar de que sigan haciendo maldades en el mundo o cosas así. Claro, si tú lo pensáis como de la manera que piensa la Emilia, probablemente podríamos dar vuelta como la tortilla, como se dice, y pensar que el que dicen que es malo es bueno, etcétera. ¿Cuál es el problema, Emilia? Y como para darte un argumento respecto a ciertas cosas. El texto mismo nos dice a nosotros que Kaikai es la serpiente mala. Sí.
¿Ya? Entonces, esa es como la pista que podríamos usar para determinar el rol de cada uno o la actitud de cada uno, porque el mismo texto nos dice, de pronto la serpiente mala hizo subir más las aguas. O de hecho, Kaikai al principio dice, provocó la guerra con Tren Tren. Entonces es como que nos están presentando efectivamente a Kaikai como el malo de la historia, ¿ya? Pero sí, pues tú tienes razón porque nos falta como el contexto para entender por qué es la mala. No podemos decir así que es mala porque dicen que es mala nomás, ¿ya? Sí. Está bien, Emilia. Continuemos entonces. Lee los siguientes enunciados e indica cuál de estos se apoya en información del texto a modo de fundamentación. ¿Cuál marcaron ustedes? Yo marqué la segunda. La segunda. ¿Quién más marcó la segunda? Yo marqué la primera. Ya, la primera. ¿Quién más marcó? Primero, ¿quién marcó la primera? Díganme quiénes marcó la primera. ¿Solo la Antonella? Ah, me equivoqué. La segunda. ¿Quiénes marcaron la segunda? Yo. Yo. Ya, entonces, Yo. vamos a explicar por qué, para que la Antonella entienda. Dice, lee los siguientes enunciados, que son estas frases que aparecen acá, e indica cuál de estos enunciados se apoya en información que aparece en el texto para fundamentar lo que dice. Y la primera dice, Tren Tren es una serpiente buena, es una protectora de los hombres porque es amiga de Engenechen, el dios supremo que todos le rogaban. Entonces, en el texto sale esa información, así como tal cual. No sale No. explícita. No sale tan explícita. Entonces, la 2 dice, Tren Tren es una serpiente buena, incluso se percibe como la protectora de los hombres porque los salvó con diversas estrategias del diluvio universal. ¿Eso sale explícito en el texto? Sí. Sí. Bueno, no, pero, ¿Sí? o sea, se Alternativa. entiende. Sale al final. Claro, se entiende, uno lo puede extraer. Sí. Y dice después, la letra D, detectan el enunciado que elegiste, que en este caso era el segundo, una opinión y un fundamento. Entonces, en el fragmento que dice Tren Tren es una serpiente buena, incluso se percibe como la protectora de los hombres porque los salvó con diversas estrategias del diluvio universal. ¿Qué parte de esa frase o de ese texto es una opinión? El incluso se percibe como la protectora de los hombres. ¿Eso es una opinión? Yo, Javiera. No, yo. Espérame, déjenme ir con el Agustín primero. Agustín, ¿Mm? ¿es solamente esa parte la opinión? Mm, Agustín, según toda esa parte nomás la opinión. ¿Sí o no? sí. ¿Sí? ¿Ya quién me puede ayudar para que Yo, Javiera. completemos la respuesta? Yo, profe. Yo, Javiera. Profe, yo. Emilia y Ya. Javiera. Profe, yo creo que la opinión es Tren Tren es una serpiente buena y el fundamento es, bueno, todo lo demás. Ya, bien, me parece también una respuesta casi correcta. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo, Javiera. Javiera, dale. Que respondiendo, o sea, lo que dijo el Agustín está bien, pero Ujú. el fundamento es que ella con diversas estrategias, como por ejemplo aumentar la altura del cerro, ¿Sí? ella hizo algo bueno por lo humano, hizo todo para intentar salvarlo Ujú. y es protectora de los hombres por lo mismo, porque salvó con diversas estrategias del diluvio universal Ya, y arriesgó su vida para salvar a los humanos. ya, bien. Pregunta, ¿cómo saben ustedes o cómo reconocen ustedes cuando hay una opinión dentro de un texto? Porque para que ustedes me digan dónde está la opinión, tienen que tener una manera de reconocer dónde está la opinión. ¿Cómo lo hacen? ¿Quién me podría explicar? Yo, profe. ¿Emilia? Yo cuando creo que es una opinión es porque da como una respuesta cerrada sin Ujú. ninguna explicación. Ya, sí, puede ser. ¿Alguien más que tenga alguna estrategia como para descubrir cuando hay una opinión? Pregunta, Por todos, las acciones, ya por las acciones, pregunta, ¿todos entendemos lo bueno y lo malo de igual manera? No. no, No. cada uno.
Ya, Yo creo que entonces, sí. Uno lo ve de distinta manera. exacto, cada persona, en razón de su propia experiencia, determina qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Entonces, cuando yo digo la serpiente es buena, ¿yo estoy dando mi opinión o estoy diciendo una verdad? Su opinión. Ya, Dando una entonces, opinión. ahí tenemos la primera pista. Para determinar una opinión, nosotros tenemos que ver si lo que dice el texto es una verdad absoluta o es una opinión personal de quien la emite. Porque claro, yo puedo decir, él dice que la serpiente es buena, pero por ejemplo la Emilia en algún momento lo pone en duda porque ella dice, no sabemos si es buena porque nosotros no sabemos si los hombres a los que está defendiendo son tan buenos o son tan malos. Entonces ahí tenemos una opinión, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Ya, y cuando dice, Sí. incluso se percibe como la protectora de los hombres. ¿La percepción es algo universal o cada uno percibe las cosas que uno percibe? Cada uno percibe las cosas que uno percibe. Claro, entonces nosotros podríamos decir, claro, a lo mejor esta persona que está dando su opinión acá lo percibe a esta serpiente, a Tren Tren, como la protectora de los hombres, pero ¿cómo sabemos nosotros si a lo mejor lo está cuidando porque se los quiere comer? No lo sabemos. Entonces, la opinión Es un buen punto. en el fondo es que el hecho de que él diga que la serpiente es buena y que se ve como la protectora de los hombres es su opinión, y lo que viene después es el argumento. ¿Por qué dice que es buena y por qué dice que es la protectora de los hombres? Porque los salvó del diluvio con diferentes estrategias. Entonces, la serpiente es buena, incluso se percibe como la protectora, es la opinión del autor, y el resto es el argumento o el fundamento. ¿Se entiende? Sí. Sí, para que lo marquen ahí. Esto Sí, es sí un se mito que entiende. se pasó de generación en generación y tal vez el que se lo contó a él Era su opinión de que él era bueno y el otro era el malo, no lo sabemos. y él dio su opinión aquí en Claro, el texto, quizás. muy bien. Cada Como es uno un saca sus mito, conclusiones. como es un mito, la persona que contó la historia contó su propia versión diciendo que Tren Tren era el bueno, que Kai Kai era el malo, y a lo mejor ninguno de los dos eran buenos y malos. Pero Solamente. no sabemos lo que dijo la otra persona. Exacto. Se lo contó. Exacto, muy bien. Continuamos entonces. ¿Sí? ¿Marcaron todo ya? Sí. Continuemos. Sí. Actitudes y acciones. Lo primero que tenemos que conversar, o lo primero que tengo que contarles, es que las actitudes y las acciones, según lo que estuvimos conversando al inicio, son súper importantes dentro de las narraciones. ¿Por qué? Porque entender lo que hacen los personajes o saber las cosas que ellos hacen dentro de una historia y la forma en que ellos asumen esas acciones o la actitud que ellos tienen frente a esas acciones, nos van a permitir a nosotros entender cómo son los personajes, cómo piensan los personajes, nos podemos incluso adelantar a sus acciones futuras, y aparte nos van a determinar el rol que tienen dentro de la historia. Si nosotros, por ejemplo, en el que estábamos viendo anterior, que es Tren Tren y Kai Kai, vemos que hay un personaje que busca hacerle el mal a otros, nosotros vamos a entender que su actitud es negativa o es mala, y con eso nosotros podríamos decir que él es el antagonista de la historia. Si por otro lado tenemos a un personaje que defiende a estas personas, busca que no sean, que no las maten, etcétera, y él tiene una actitud así como de cuidado, de protección, nosotros vamos a entender que este personaje es el protagonista. Entonces, gracias a su actitud y gracias a las acciones que realiza dentro de la historia, nosotros vamos a determinar quién es quién dentro de un relato. Por eso son tan importantes, ¿ya? Entonces, vamos a entender como actitud a la disposición, a la forma en que los personajes enfrentan situaciones dentro de un relato. Si las enfrentan de manera positiva, si las enfrentan de manera negativa, si las enfrentan de manera agresiva, si las enfrentan de manera racional, egoísta, etc. Y acción vamos a entender como el hecho, eso algo que el personaje realiza dentro de una historia. Y ahí tenemos la lucha, la defensa, el atacar, el convencer, el buscar, etcétera, que siempre están definidas mayoritariamente por verbos. ¿Se entiende entonces actitud y acción y la importancia que tiene? Sí. Sí. Debemos copiar esta. Profe, Empiecen a anotar, sí, tal cual como está. profe. Dígame. Entonces, en pocas palabras, la actitud hace la acción. Porque si uno tiene una actitud buena, quizás las acciones van a ser buenas. Sí, sí, también. O también la acción puede definir la actitud. Lo que yo haga se puede describir como positivo o negativo. No funciona una antes que la otra, sino que funcionan de la mano. Ah, ya. ¿Ya?
¿Se escribe todo? ¿Sí? Profe, Dime. lo podemos resumir para que nos quepa en algún espacio. Aquí yo tengo un espacio así pequeño en el cuaderno y creo que me cabe el título un poco resumido y de ahí Ujú. el cuadro. Emilia, ¿Puedo resumirlo? si tú lo resumes y tú te entiendes lo que estás resumiendo, yo no tengo problemas con que lo resumas. Ok, Porque al fondo los apuntes son para que tú termines para estudiar. ok, profe. Entonces, como les decía, mientras anotan, en el relato de Kaikai y Tren Tren, en razón de lo que hablábamos con la Emilia, nosotros podemos determinar actitudes de los dos personajes, de estas dos serpientes. Entonces, analizamos sus acciones y podemos determinar si su actitud es como positiva o negativa, o si uno es bueno o el otro es malo, en razón solo de lo que hacen, ¿ya? Suponiendo, obviamente, según lo que hablamos con la Emilia, que los hombres son como los buenos o son las víctimas, ¿ya? Si, por ejemplo, en el relato Tren Tren tuviera una actitud pasiva, ¿qué acciones debería haber realizado? Yo creo que calmar a Kaikai. Eso no significa pasiva. ¿Quién sabe lo que es alguien con una actitud pasiva? Con ¿Que no una hace actitud daño? que se enoja rápido. ¿Que no Va hace por- daño? No, tampoco es que... No tiene que ver con paz de ser bueno, sino que tiene que ver con ¿Puedo? pasivo. Significa que cuando uno es pasivo es cuando uno no reacciona ante las cosas. Exacto. No realiza ninguna acción. Claro, entonces si Tren Se Tren queda ahí. fuera pasiva en esta historia, él tendría que haber dicho así como, no, mejor yo no me meto en esta pelea y dejo que Kaikai haga lo que quiera hacer porque yo no quiero meterme en problemas. Y ahí le hubiera sido una actitud pasiva. Y entonces ahí Kai hubiera logrado matar a los Claro, humanos y hubiera lo hubiera logrado hecho matar un a los diluvio. humanos. Exacto. Ujú. Hubiera hecho todo lo que se propuso. Claro, hubiera logrado todo lo que se había propuesto. Ahora, si Kaikai hubiera tenido una actitud racional, ¿qué es lo que tendría que haber hecho en vez de tratar de matar a los humanos? Me voy a parar un poco porque tengo frío. Yo, profe, Dígame. eh, no hubiese querido matar a los humanos Ujú. porque lo hubiese comprendido. Claro, los hubiera comprendido y quizás hubiera buscado conversar con ellos para entenderlos, o hubiera tratado de Hubiera conversar. llevado, Una actitud se hubiera egoísta. llevado más que por la actitud de reaccionar al tiro a la violencia, hubiera pasado por el proceso del diálogo. Claro, de la reflexión, del diálogo, perfecto. Y si Tren Tren hubiera sido indiferente, ¿Hubiera dejado que Kaikai matara? claro, que le matara, pero no solo hubiera dejado que los matara, sino que no le hubiera importado que lo hiciera. Y si Tren Tren hubiera sido débil en su actitud, También hubiera pasado lo mismo. ya, pero tiene que haber una diferencia. Por ejemplo, para que tenga una actitud Hubiera sido débil, más difícil. tendría que haber intentado hacer algo, pero ese intento tendría que haber sido inútil. Por ejemplo, no sé, dice ya voy a tratar de levantar los terrenos y lo intentó y a lo mejor como fue débil su respuesta, al final terminaron ahogándose igual porque no fue una respuesta fuerte, fue débil. Sí, pero ¿Ya? ahí hubiera sido un poquito mejor porque por lo menos lo hubiera intentado. Lo hubiera intentado, exactamente. ¿Qué es lo que estoy tratando de hacerle entender con lo que le estoy explicando con estos ejemplos? Que la actitud de un personaje es tan importante
que allí puede alterar el desarrollo de una historia. Se dan cuenta que yo solamente cambiando la actitud de uno de los personajes, cambio la historia absolutamente. Solo con decirles, por ejemplo, que si Kaikai era racional, la historia hubiera sido totalmente distinta, ¿o no? Ujú. Entonces, así de importante es. Las actitudes son muy importantes para cualquier texto. Exacto, para cualquier narración. Y no solo Ok. para narración, sino que para la vida real también súper importante es la actitud. Ujú. Si Porque yo tengo... uno puede tener muchas actitudes, pero uno tiene que tener la actitud correcta para poder Para cada que momento. todo salga, sí, que todo salga como uno o lo planeó o como tiene que ser, porque si no, si uno, por ejemplo, está en un velorio y ocupa una actitud Claro, pues, muy, muy alegre, entonces no va con la claro, situación. no va con la situación. Muy bien. De hecho, hay situaciones en las que uno efectivamente tiene que tener una actitud pasiva, hay otras en momentos en que tiene que ser fuerte, en otras es necesario ser débil, hay otras que ser racional. De hecho, ser egoísta en algunos casos no es malo. El concepto de egoísmo por sí mismo no es malo si tú lo aplicas en ciertos escenarios donde corresponde. Sí, todo tiene que ocuparlo con moderación. Claro, todo tiene que estar en razón del contexto. Entonces De las hecho, hasta la actitudes son moderación importantes. hay que ocuparla con moderación. Exacto, muy bien. Entonces las actitudes son súper importantes, como le decía yo, porque si yo cambio la actitud de un personaje, puedo alterar absolutamente una historia. Incluso si yo cambio la actitud de un personaje, lo puedo transformar del protagonista al antagonista. Profe, Santiago, ¿vamos a alcanzar a hacer la actividad? voy a verlo. Profe, Dígame. en la actitud dicen que enfrentar una situación al interior de un relato. Debería ser de un relato. Eso me pasa porque hago los PowerPoint en la noche cuando ya estoy durmiendo. ¿Qué le pasó, profe, que se está moviendo? Es que tengo frío porque estoy sentado. Entonces me paré porque necesito moverme un poco porque tengo los pies muy helados. Acuérdense que cuando estoy en el colegio camino todo el rato por la sala y ahora estoy paso sentado. ¿Se entiende entonces por qué es tan importante conocer una actitud de un personaje? Sí, ¿Sí? Sí, ¿Y cuán importante es la actitud en razón de la acción que éste va a tener? sí. Dependiendo de la actitud, va a realizar la acción. También. O también, dependiendo de la acción, nosotros podemos determinar la actitud. Sí. Como usted dijo, las dos caminan de la mano. Claro, funcionan al mismo tiempo. Avísenme cuando terminen de escribir.
¿Quién ya terminó? ¿Quién está por terminar? Yo. ¿Dónde vas, Connie? Yo Yo ya Me terminé. falta acción, luchar y la actitud positiva, negativa y así. Ya. Terminé. Listo. Avísenme cuando terminen porque la última parte, la conclusión final de la clase se las voy a dictar. Son como 3 líneas cortitas que la tienen que anotar con rojo. Que tiene ¿Con que ver rojo? sí, que tiene que ver con la importancia de reconocer actitudes y acciones. Que no solamente lo que aparece acá, sino que tiene que ver con lo que ustedes pueden hacer con esto. Profe, entonces va a dictar. Les voy a dictar una pequeña parte. Avísenme cuando ya puedo hacer eso. ¿Quién no ha terminado todavía? ¿Todos terminaron? No, Respóndanme cuando les pregunte para saber cómo van. Yo y Leandro terminamos. El Santiago creo que también terminó. Sí, Yo también terminé. terminé. ¿Quién no ha terminado? ¿Todos terminaron? no. Agustín, ¿dónde vas? Estoy en los ejemplos de acción. Ya. ¿Alguien más no ha terminado además del Agustín? Yo, profe, ¿Javiera? sí. Avíseme cuando esté lista. Bueno, ya, profe, terminé. ¿Ya? Agustín, ¿está listo? Casi.
Listo. ¿Ya puedo entonces dictar la última parte? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, debajo de los cuadritos que anotaron con color rojo, que es como la parte final, vamos a escribir lo siguiente. Conocer la actitud de los personajes. ¿Cómo? Abajo de los De cuadritos. los cuadritos, sí. Ah, ya. Conocer la actitud de los personajes. Conocer la actitud de los personajes. Espere, profe. Ujú. Conocer la actitud de los personajes. Permitirá al lector conocer la actitud de los personajes. Permitirá al lector reflexionar. Espera, profe. Conocer la actitud de los personajes permitirá al lector reflexionar sobre el comportamiento humano, permitirá reflexionar sobre el comportamiento humano, y opinar, y opinar y opinar sobre las acciones y opinar sobre las acciones ¿Y opinar sobre las acciones? ¿sí? Sobre las acciones y opinar sobre las acciones que los personajes realizan ¿Qué, profe? y opinar sobre las acciones que los personajes realizan y opinar sobre las acciones que los personajes realizan dentro de un relato. Profe, ¿ahí termino o es punto aparte o punto Punto seguido? aparte. Me falta un cachito y estamos. Punto aparte. ¿Qué, profe? Sobre las acciones que realizan dentro del relato, creo que dije. Punto aparte. Lo importante, punto aparte, lo importante
es que dicha opinión, lo importante es que dicha opinión Opiniones con tilde. sí, es la O, opinión. Ya. Es que dicha opinión sea siempre fundamentada. Lo importante es que dicha opinión sea siempre fundamentada. Profe, ¿eso era todo? Ese es punto final. Ok. Hemos terminado por hoy día y mañana vamos a hacer la actividad que quedó pendiente porque no alcanzamos a hacer la hora y no tiene sentido que en 3 minutos se la explique si no la vamos a realizar. ¿Ya? Ok. Profe, Así hoy ya que no le tenemos que enviar nada. no me tienen que mandar nada porque la actividad de mañana me tienen que mandar lo de hoy más lo de mañana. Ya. Ok. Chao, profe. Chao, Chao, cuídense. profe, que le vaya bien. Nos Adiós. vemos. Adiós, profesora. Adiós, profesor. Adiós, que estén bien, cuídense. Adiós, Miss. Nos vemos. Adiós, Emilia, que estés bien. Gracias. Igual usted. Gracias. Adiós, profe. Adiós, profe. Oye.